Y vamos a empezar con una oración primero. Vamos a orar. Dios Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias. Nos ha permitido ese seminario bíblico para podemos aprender tu palabra. Dios Padre, danos el corazón humilde para que podamos aceptar bien tu palabra y también podemos la voluntad de Dios que todos nosotros seamos salvos. Y por eso, Dios, que ayúdanos para que nosotros podamos entender correctamente conforme su palabra. Den misericordia a las almas que están aquí y bendicen para que puedan comprender tu palabra. Hoy también, desde el comienzo hasta el final, dejamos en tus poderosas manos. Hemos orado con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Seguimos, sabemos desde ayer hasta el viernes vamos a hacer seminario bíblico. Son 1 hora y poco más cada día y así podemos tener la fe de ir al cielo. Por eso es muy importante que no faltéis ningún día, que es algo muy importante y por eso que pido que no faltéis ningún día, que venga a escuchar hasta el final, por favor. Ayer hemos aprendido nuestra vida y Dios creó todas las cosas. Y científicamente hemos comprobado Dios existe. Como el dueño de casa sabe dónde están las cosas, igual como Dios creó todo universo y la tierra sabe, la tierra es redonda y la tierra cuelga sobre vacío. Y sabe perfectamente cómo es la tierra, qué es lo que tiene en la tierra. Y también hemos comprobado científicamente sobre el ciclo de agua que hace 3.500 años está escrito en la Biblia. Hoy los científicos descubrieron que la Biblia es la verdad. Con una sola prueba podemos saber que es verdad. Por ejemplo, el mar, el agua, ¿cómo es? Salada, ¿no? ¿Habéis ido a alguna playa y habéis tomado agua del mar, no? Es salada, ¿no? Pero tenéis la fe de todo agua del mar es salada. ¿Habéis bebido el agua del mar de Mediterráneo, Atlántico, Océano? ¿Habéis comprobado todo? Pero ¿sabéis el agua es salada? ¿100%? ¿Cómo? Con solo una prueba sabemos es verdad, ¿sí o no? Hemos escuchado el testimonio de otra persona y hemos comprobado. No hemos bebido todo, pero un bocado del mar de Mediterráneo que está aquí en España, de Valencia, por ahí, sabemos el mar de todo el mundo es salada, ¿sí o no? Igual que todo esto, mira, este es el DNI mío. Mira, aquí ¿qué pone? Abajo, en la segunda parte, nacionalidad China, ¿sí o no? Entonces, con esta documentación, podéis saber que soy chino, ¿sí o no? Aunque yo digo soy japonés, soy colombiano o soy español, y la prueba está aquí, soy chino, ¿sí o no? No hace falta mostrar más. Claro, tengo ojo pequeño, también se muestra, soy asiático y soy chino, ¿sí o no? Con solo una prueba sabemos que es verdad, ¿sí o no? Igual que esto, Dios creó mucha cosa y luego nos ha dado mucha prueba y evidencia para que podamos creer en Él. Si hablamos de sinceridad, con solo una prueba que Dios nos muestra y podemos creer que Dios existe, ¿sí o no? Pero que nosotros somos tan tercos y es tan duro
Es muy difícil de cambiar nuestro pensamiento. De nosotros siempre, hoy en día, estamos de contrario. Si uno dice una cosa y siempre estamos de contra. Eso es de nuestra sociedad, ese es nuestro corazón. Y por eso Dios también lo sabe. Por eso nos ha dado mucha prueba. Para que a través de su palabra que tengamos la verdadera fe. Y por eso hoy también vamos a aprender históricamente que existe Dios o no. Ayer hemos comprobado con la ciencia, Dios creó todo universo. Hemos comprobado. Hoy, históricamente, vamos a ver Dios existe o no. Porque la Biblia, ayer que he dicho, no es solamente un libro de religión, sino que trae la ciencia y trae historia y trae mucha cosa en la Biblia. ¿Por qué tenemos que comprobar eso? Para que veamos la Biblia es la palabra de Dios. Primero tenemos que saber, la Biblia es 100% es la palabra de Dios. Entonces, hay gente que dice, ¿cómo puede saber la Biblia es la palabra? Y esto pregunta, Dios lo sabe perfectamente. Mira, vamos a ver un versículo. En el Deuteronomio capítulo 18, versículos 21, 22. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, también había gente preguntando a la profeta, ¿cómo conoceremos la palabra de Dios? Igual que hoy en día, ¿cómo sabemos la Biblia es la palabra de Dios? Este libro de Deuteronomio fue escrito hace 3.500 años atrás. Ayer hemos aprendido también, la Biblia no es un libro normal, es un libro que ha sido escrito hace 3.500 años atrás y se terminó de escribirse hace 1.900 años atrás. Tardó escribirse 1.600 años. Este libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el tiempo de ellos no había Biblia, sino lo que tenía eran profetas. Profeta es lo que llevaba el mensaje de Dios al pueblo de Israel, es el pueblo de Dios. En Israel también vamos a aprender mañana y luego un poquito por qué Dios ha escogido pueblo de Israel y vamos a aprender luego. Ellos no tenían la Biblia, por eso está preguntando, como nosotros. ¿Sabemos qué es lo que esta profeta traer el mensaje como Dios no ha hablado? Y no es la palabra de hombre inventado por él. ¿Cómo sabemos que todo lo que está escrito aquí, este libro, la Biblia es la palabra de Dios? Porque no todos creen la Biblia es la palabra de Dios. Para que uno pueda creer en algo, hay que conocer. Puede haber prueba que compruebe la veracidad. En Deuteronomio capítulo 18, 21, 22, aquí está escrito, ¿no? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Es muy importante. Dios nos ha dado suficiente prueba que pueden comprobar la veracidad de la Biblia es la palabra de Dios. Por eso, hoy aprenderemos históricamente que existe Dios o no. Mira, en la Biblia parece dónde empezó la historia de humanidad. Nosotros sabemos, cada uno venimos de nuestros países, pero imaginamos, hay comienzo, ¿de dónde comienza la historia de humanidad? En la Biblia habla el huerto de Edén. ¿Habéis escuchado huerto de Edén? En el colegio, hay un libro, hay un cuento, hay una película, pero en la Biblia
Está escrito, el comienzo de la historia de humanidad es en el huerto de Edén. Vamos a buscar en el Génesis capítulo 2, versículo 8. Génesis capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer juntos. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. En el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio de huerto y el árbol de la ciencia de bien y de mal. Dios formado un huerto de Edén en oriente, puso allí al hombre. Entonces, ¿cómo sabemos eso es verdad o no? ¿Sí o no? Si históricamente que la Biblia dice, nosotros comenzamos desde el huerto de Edén, vamos a buscar y comprobar que el huerto de Edén existe o no. Vamos a seguir leer en el versículo 10, 11, 12 y 13, ¿vale? Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también del bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Gus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Aquí dice, en el huerto de Edén había 4 ríos. ¿Sí o no? Entonces vamos a buscar que existe ese 4 ríos todavía o no, y podemos comprobar el huerto de Edén existió o no, ¿sí o no? Y vamos a verlo aquí una cosa. Mira, lo he buscado en el Google. Nosotros todos tenemos el teléfono también, podemos comprobar. En el Google, si introducimos Éufrates, allí en el Medio Oriente hay el río Éufrates. Pero aquí dice, hay 4 ríos. Y otro río es Tigris, Hidekel, es traducido como Tigris. También están hoy en día río Tigris. Entonces, ¿dónde está? Este es en el Medio de Oriente. Mira, aquí dice, y el profeta hablar en nombre de Jehová, si no cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tenga temor de él. Si Dios ha hablado, entonces tiene que existir. Y eso tenemos que comprobar. Y entonces, después de la comprobación, sabemos que Dios que existe o no. Y sabemos la Biblia es la palabra de Dios o no. Lo que hemos leído. Jehová Dios plantó un huerto de Edén al oriente. Puso allí al hombre que había formado. Así, en el huerto de Edén. Había 2 personas, y Adán y Eva. Entonces, ¿Adán y Eva vivieron o no? En el versículo 9
también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia, el del bien y del mal. Pero ellos comieron ese fruto o no? Comieron, ¿no? Mira, en el Génesis capítulo 2, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Ellos comieron. En el Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, cual engaña al mundo entero. Había también el diablo que engañó a Adán y Eva, y ellos comieron. Ellos comieron fácilmente, ellos desobedecieron. Y la palabra de Dios, porque estaba diablo que los tentaba. Dios dijo, porque el día que él comiere ciertamente morirá. Pero ellos no murieron de repente, sino ellos, sus almas murieron. Mira aquí. El alma que pecaré, morirá. Entonces, de verdad que venimos de Adán y Eva, es verdad que existe el huerto de Edén, y vamos a ver más detalladamente. Mira, aquí, si venimos Adán y Eva, aquí hay una cosa muy interesante. Todos sabemos, este mundo hay 4 tipos de sangre, ¿sí o no? A, B, O, ¿no? No existe otro tipo de sangre. Y Adán, si hubiera sido A, Eva, B, entonces salimos todo como lo que vemos hoy en día actualmente, 4 tipos de sangre. Y vamos a ver, mira, aquí un video. Todos llevamos un libro de historia en nuestra sangre y en cada célula de nuestro cuerpo. En búsqueda de nuestro pasado, Wells ha viajado por todo el mundo en busca de las comunidades más aisladas. Y ha recogido muestras de sangre para estudiar el ADN que contienen. Lo que busca son unas variaciones diminutas en el código genético que se llaman mutaciones y se producen cuando hay un error de copia en la transmisión del ADN de una generación a otra. Las mutaciones se acumulan a lo largo de las generaciones y actúan como una especie de reloj molecular que permite a los genetistas determinar la antigüedad de una especie. Cuando analizó el ADN recogido, Wells y sus colegas efectuaron un hallazgo sorprendente. Parece que todo el mundo tiene un origen común. Descendemos todos del mismo hombre. Hay mucha gente que decía que venimos evolucionados de mono y todo, ¿no? Y hace pocos años tuvimos COVID, ¿no? Al principio faltaba mucha sangre. Nosotros pensamos un poquito, lógicamente, podemos entender. Si en el hospital falta sangre, si venimos de mono, ¿por qué no sacamos el sangre de mono, inyectamos en nuestro cuerpo? ¿Por qué se muere? Si venimos de mono. Y otra cosa, si el mono es nuestro antepasado, por ejemplo, mi abuelo, de tatarabuelo, si es nuestro antepasado, ¿por qué lo metemos en el zoo? ¿Por qué lo metemos en el zoológico? Si nuestro antepasado tenemos que adorar. Si pensamos un poquito lógicamente, evolución que no es.
Cada uno hoy en día científicamente comprobado, ADN, eso, cada uno tiene sus genes, digamos. No se puede, digamos, evolucionar. Ninguna cosa. Mono nunca va a ser hombre, mono siempre va a ser mono. Hombre es hombre, sandía es sandía. No hay entremedio. Entonces, venimos de Adán y Eva, como dice en la Biblia. Entonces, vamos a ver también en el huerto de Edén, como ellos vivieron allí, nuestro antepasado vivieron allí, y vamos a buscarlo, a ver realmente si hay o no, como lo que hemos leído. Aquí salía 4 ríos, Pisón, Gijón, Hidekel, Éufrates. ¿Dónde está? Este es la mapa de Oriente Medio. Mira, estos 2 ríos todavía existen. Podemos encontrar con nuestra móvil en el Google Mapa. Y Éufrates. Pero entonces, aquí dice 4 ríos y otros 2 ríos, ¿dónde está? No ven. Mira. Y aquí, Pisón y Gijón. Entonces dice, ¿eso cómo podemos saber? Gracias los científicos. Hoy en día, con los satélites, puede tomar fotos hacia muy profundo de la Tierra. ¿Sabéis esto? Incluso que es muy profundo, puede tomar con el satélite foto y puede ver qué es lo que hay. Y por ejemplo, pues, si hay agua, si hay fuego, y puede verlo hoy científicamente. Entonces, los científicos, para buscar el huerto de Edén, ese 4 ríos, tomaron fotos y visto en esta zona había en el río fluido, en el desierto en el que está sepultado de antiguo río. También era una tierra abundante de recursos naturales. ¿Por qué? Porque allí debajo de la tierra encontraron muchos murales en el desierto. Hoy en día es desierto, pero encontraron muchos murales de animales y todo. Y también encontraron muchos fósiles. Por ejemplo, como cucaracha, mariposa, aquel momento era muy grande. Mira, así de grande. Y aquí pone el toro 9 metros, cocodrilo 15 metros. Eran gigantes. ¿Cómo puede ser tan grande? En el Génesis capítulo 2, versículo 6, aquí está escrito, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Aquel momento la tierra está protegida con una capa de agua. Entonces, que la temperatura de la tierra era como templada. Entonces, las plantas y animales y crecen mucho. Por esa capa de agua y los ultravioletas de sol no puede entrar. Y por eso que las plantas y animales pueden crecer muy grande. Mira, como ese árbol gigante, más de 100 metros. En Estados Unidos también hay árboles gigantes. Entonces, y vamos a verlo ahora, que de verdad, cómo explican los científicos sobre el huerto de Edén. El Edén fue descrito en la Biblia como un jardín donde 4 grandes ríos comenzaban. Y un río salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía y se convertiría en 4 cabezas. Génesis, capítulo 2, versículo 10. La Biblia nombra al Tigris y Éufrates como los ríos del Edén. Pero en ningún lugar esos 2 ríos fluyen de la misma fuente, como dice la Biblia.
Y la Biblia nombra dos ríos inexistentes que también confluyen en el mismo punto, el Pison y el Gijón. Esto es problemático. Los ríos Tigris y Éufrates actuales se fluyen a través de las naciones de Turquía, Siria e Irak. No fluyen de la misma fuente. Y el Pison y el Gijón no existen. La teoría es que los otros dos ríos que se mencionan en la historia son ríos que ya no existen, pero que existieron alguna vez, ríos que podríamos llamar ríos fósiles. Otro problema para ubicar el Edén proviene de la propia Biblia, que dice que el paisaje ha cambiado. Viajó a la península árabe en 1971 para investigar algunos de los restos más antiguos de la civilización. Uno de sus descubrimientos fue que Arabia Saudita no siempre fue un desierto. Durante un periodo interglaciar, Arabia era mucho más húmeda de lo que es hoy. El delta que llega al área del Tigris-Éufrates es llamado Wadi Bati, que significa río ombligo en árabe. Es un sistema fluvial sorprendentemente grande que fluía en el noroeste de Arabia y entraba gradualmente en el noreste. Comencé a concentrarme en eso arqueológica y geológicamente. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Mientras investigaba, Sarin ordenó fotografías de los recién desclasificados satélites Landsat. Lo que vio lo dejó sin aliento. Las imágenes parecían revelar dos antiguos ríos fósiles secos desde hace mucho. Están ubicados en los modernos Irán y Arabia Saudita. ¿Son estos los restos de los ríos Pison y Gijón de la Biblia? La Biblia dice que 4 ríos se unían en su fuente, pero Sarin cree que se unían en su base, cerca de donde ahora fluyen el Tigris y el Éufrates hacia el Golfo Pérsico. Y aunque los ríos no se encuentran hoy, lo hicieron alguna vez, cuando el nivel del mar era mucho menor. ¿Cuándo se dio la situación en que los 4 ríos fluían? La respuesta es hace 6 o 7 mil años. Fue la última vez que el sistema Wadi Rima Batin llevó suficiente cantidad de agua para crear las condiciones descritas en el Génesis. Sugiero que la cabecera del Golfo Pérsico era donde estaba ubicado el Jardín del Edén. Pero la teoría de Sarin va más allá y explica lo que le ocurrió a Adán, a Eva y al propio jardín. 6000 antes de Cristo. El nivel del mar es al menos 150 más bajo que el actual. El Golfo Pérsico es un frondoso valle sobre el nivel del mar. 4 ríos fluyen hacia el mar y se encuentran para formar un solo río que fluye a través de este fértil valle que pudo haber sido el Edén bíblico. Entonces, ¿por qué ya no está allí? ¿Por qué ya no ves árboles tan grandes? ¿Dónde está el huerto de Edén entonces? Si hemos visto hay 4 ríos y el huerto de Edén como lleno de plantas, animales, ¿y ahora dónde está? En el libro Ezequiel 38, 31 y versículo 18, como sabemos, Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y Dios le echaron del huerto de Edén. Y luego aquí está escrito, pues derivado será con los árboles de Edén en el profundo de la tierra. Dios echó el huerto de Edén profundo de la tierra. ¿Cómo podemos saber esto? Como así, mira, hoy en día es el desierto total. Vamos a verlo, pensamos un poquito. Antes era huerto de Edén, ahora es desierto. En la palabra de Dios dijo, el huerto de Edén echó profundo de la tierra. Y mira, ¿has visto los triángulos en el dibujo? Ese es donde sale petróleo.
¿Sabéis cómo sale petróleo? ¿Cómo hace petróleo? Necesita plantas, animales, entra de la tierra con la presión, calentamiento, con mucho tiempo y se produce petróleo. Mira, hoy en día en el Oriente Medio no hay nada de árboles. ¿Cómo puede salir tanto petróleo? Petróleo se hace con plantas y animales, con fósiles, con muchos años enterrado y produce petróleo. Pero hoy en día en el Medio Oriente no hay nada de plantas y animales. Es un desierto. ¿Cómo podemos explicar? Si no ha existido el huerto de Edén allí, ¿cómo puede explicar? Mira, más de 66% de petróleo sale de allí. Todo petróleo. ¿Cómo se produce petróleo? Así. Enteró con el tiempo y convirtieron en petróleo. Y una cosa también os quería enseñar. Un momento. ¿Conoce a él? Expresidente de Estados Unidos. Y él, todos sabemos, presidente de Estados Unidos, cree en la Biblia. Su familia tiene empresa de petróleo. Pero ¿cómo? Él leyendo la Biblia y encontró allí y empezó a excavar petróleo en el Medio Oriente. Y allí ahora es millonario toda su familia. Porque él, visto en la Biblia escrito, Dios echó la tierra profundo huerto de Edén profundo de la tierra. Y él sabe, allí hay petróleo. Y por eso invirtieron dinero allí, excavar petróleo. Hoy en día, todos de su familia son millonarios. Si no tenido el huerto de allí, ¿cómo puede explicar eso? ¿Cómo puede explicar eso? Génesis capítulo 1, versículos 6 a 8. Vamos a ver aquí. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielo, y fue tarde y la mañana el día segundo. Como hemos visto en el huerto de Edén, y sabemos que Dios, que existe, ¿verdad? Porque Dios creó todo esto, sabe dónde están las cosas. Entonces, Dios también nos ha dado muchas pruebas para que nosotros podamos creer a Él, ¿no? Entonces, aquí está escrito, hizo expansión. ¿Cómo? ¿Qué significa lo que he dicho yo antes? Nosotros vivimos en la tierra. Aquí dice expansión, es una capa azul, lo que vemos aquí, que es una capa de agua que protege la tierra. Y hoy en día que no está. Y por eso rayos solares entran directamente en la tierra y nosotros por eso envejecemos muy rápido. Antiguamente había una capa como lo que está escrito. Y la Biblia dice que aquel momento la tierra es como templada, todo parte. Y por eso vivían mucho de los animales gigantes. Mira, en el Siberia encontraron fósiles de mamut. Mamut es como una especie de elefante. En el elefante, ¿dónde vive? Caliente, ¿no? El tiempo caloroso.
Pero aquí en el Siberia encontraron muchos de fósiles de mamut. Y eso significa antes la tierra era como templada. Pero Dios vi aquel momento lleno de las maldades y todo. Y Dios, aquí está escrito, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designó de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. Y Dios vi toda la tierra está lleno de maldad. Entonces iba decidido a destruir. No sé si habéis escuchado Diluvio de Noé. ¿Habéis escuchado? Y hace poco tiempo también hicieron una película de Diluvio de Noé, pero no conforme como bíblico. Dios llamó a Noé, dice aquí, he aquí que yo os traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del sol. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y aquí dice, Dios mandó, hazte un arca de madera de gofe, harás apostento en el arca y la calafatearás con brea por dentro, por fuera. Y Dios dijo que iba a destruir la tierra, que llamando a Noé que destruir una arca. Entonces, vamos a verla históricamente, que también ocurrió esta historia o no, que de verdad que Noé hizo una arca y llovió tanto y destruyó Dios todas las cosas o no, y vamos a buscar la prueba. Y la Biblia dice, un momento. Mira, aquí dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Entonces, ahora, para comprobar que Dios, que existe históricamente o no, y vamos a ver que de verdad hay en este mundo, hay arca de Noé o no. Mira, ese dibujo es la montaña. Aquí hay mucho, digamos, las capas. Eso todos son como tipo de las señales de agua. Si no fluido agua, no se puede como excavar de esa manera. Y aquí, ese cuenca, en España, en la montaña, encontraron fósiles de los mares, de animales del mar que viven en el mar. ¿Por qué ellos pueden encontrar en la montaña? Si no hubiera existido diluvio de Noé, ¿cómo puede explicar? En la montaña hay estos fósiles. Mira, hay muchos fósiles en la montaña. Ellos fueron vacaciones allí y se quedaron allí. En el Salmo 33, versículo 7, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone el depósito, los abismos. En el Job, capítulo 37, versículo 10, porque Él sopló de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Hoy en día dice, como mucha gente dice que ¿dónde está, digamos, el diluvio de Noé? Agua, descubrieron todo, cubrieron toda la tierra
¿Y dónde está agua hoy en día? Pero Dios dijo aquí, dice, lo congelan en el polo norte y polo sur. Y si todos los hielos de polo norte y polo sur, si descongela, otra vez va a cubrir toda la tierra. Y los científicos lo saben. Y por eso hoy también en día que tienen mucho miedo. ¿Por qué salen tantas enfermedades hoy en día? Porque todos los animales que murieron, Dios congelaron allí. Y hoy en día está descongelando. Entonces todos los animales muertos ahora se descongela y los mares y todo está contaminando. Y por eso es algo muy peligroso. En el Génesis también está escrito claramente dónde reposó el arca de Noé. En el Génesis capítulo 8, versículo 4, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre el monte de Ararat. ¿Dónde está el monte de Ararat? Aquí dice que se reposó en el monte de Ararat. Si encontramos en el monte de Ararat arca de Noé, entonces la palabra de Dios es verdad o no. ¿Sí, no? Lo que está escrito es verdad, ¿sí o no? Este es el monte de Ararat. Esta es en la frontera de Turquía y Armenia. Este es el monte de Ararat. Todos nosotros podemos encontrar con el mapa. Mira, en el Turquía, allí está el monte de Ararat. Entonces, único lo que tenemos que hacer para comprobar que la Biblia es verdad, históricamente, es cierto lo que está escrito, y vamos allí y verlo. Entonces, si encontramos, es verdad. Si no encontramos, es falso, ¿sí o no? Entonces, vamos a verlo, ¿vale? Mira, antes de... Si una leyenda resultara ser cierta, ¿de verdad encontraron el arca de Noé? En Turquía, unos investigadores han hallado una estructura misteriosa que coincide con las dimensiones bíblicas del arca. Los escaneos revelan compartimentos ocultos y madera petrificada en el interior. Ahora el gobierno está investigando. ¿Y si la historia fue real todo el tiempo? ¿Tú qué piensas, mito o realidad? Imagina si una leyenda resultara ser cierta. ¿De verdad encontraron el arca de Noé? En Turquía. ¿Cómo pensáis? ¿Es mito o verdad? ¿Verdad, no? La palabra de Dios es verdad, ¿sí o no? Nos cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.我已經進入咗方舟嘅遺骸嘅內籠。我見到嘅咧
就係一條木嘅樓梯，呢度係條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，嗱，我睇大家再望上去上邊，見唔見到一條木？呢度一條木，呢度嗱一條差唔多成2-3米嘅長木。¿Qué os parece? No hemos ido, pero los científicos entraron, exploradores, y entraron, y trajeron y las cosas, y la madera, y investigaron. En el monte de Ararat no hay como el árbol de gofer que Dios mandó a Noé, que no existe ese tipo de madera. ¿Quién hace un barco en la montaña? ¿Dónde pone el barco? En el mar, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cómo puede explicar? Si no hubo diluvio, ¿cómo puede explicar eso? Y así viendo las pruebas y todavía no creemos la Biblia es la palabra de Dios. Antes de empezar, que he dicho, con una prueba, ¿no? He visto mi DNI, ¿no? Pone allí China. Mi nacionalidad es china, entonces yo soy chino. Con solo esto, ya saben que soy chino, no hace falta mostrar otra cosa. Igual, que Dios en la Biblia hay muchísimas más pruebas. Por tiempo no podemos ver todo. Y hemos visto un par de historias. Y así todavía no cree la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros estamos todo rato que confirmamos la Biblia es verdad? Es para tener la fe correcta. Si no conoce bien, no puede tener la fe verdadera. Mira aquí. En el 2 Pedro, capítulo 3, versículos 6 a 7, está escrito: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hemos visto, ¿no? El diluvio Noé. Pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y eso todavía no ha ocurrido. De primer parte, versículo 6, hemos comprobado que Dios juzgó al mundo con agua. Pero Dios aquí está escrito, va a juzgar con fuego. Y eso mañana también vamos a aprender de qué manera, con qué fuego Dios va a juzgar al hombre. Y por eso nosotros primero tenemos que conocer la palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que tener eso 100% de esa fe. La Biblia es la palabra de Dios.
Ya hemos aprendido científicamente, históricamente que existe Dios. Y ahora también vamos a aprender a través de un país, el pueblo de Israel, que he dicho yo antes también. Dios ha elegido el pueblo de Israel, un pueblo. Aquí volvemos. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Aquí dice, si el profeta hablare en nombre que Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, no es palabra que Jehová no ha hablado, es palabra que Jehová no ha hablado. Con procesión la habló de tal profeta, no tenga temor de él. Si Dios ha hablado una cosa, tiene que cumplirlo, ¿sí o no? Si no, no es la palabra de Dios. Aquí también, Isaías capítulo 41, versículo 22. Traigan, anuncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos en nuestro corazón en ellos. Sepamos también su postrimeria y hacernos entender lo que ha de venir. Aquí dice, díganos lo que ha pasado. Hemos visto, hemos aprendido lo que ha pasado. Y desde el principio, y pondremos en nuestro corazón. Hemos visto, ¿sí o no? Hemos comprobado. Mira, en el Génesis, desde capítulo 1 hasta capítulo 11, habla la historia del mundo, como de huerto de Edén que comenzó. Y luego, en el capítulo 12, habla de historia de Israel. ¿Por qué tenemos que aprender el pueblo de Israel? En la Biblia dice, Dios ha elegido un pueblo que se llama el pueblo de Israel. Entonces, a través de ese pueblo podemos también conocer el poder de Dios, la existencia de Dios. ¿Conoces Israel o no? Hoy en día todo conocemos, ¿no? Porque ahora hay guerra en Israel. En Israel está en el centro. ¿Por qué Dios escogió el pueblo de Israel? Para ser testigo de Jehová, que dan el testimonio sobre Dios. Para mostrar Dios es vivo, el Dios que da bendición y maldición, sobre el Dios que profetiza y cumple para registrar la palabra de Dios. También por la venida de Jesucristo y también para anunciar la voluntad de Dios, Dios escogido al pueblo de Israel. Mira, aquí dice, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. El Señor sintió afecto por ti y te eligió, aunque no era el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todo. Para mostrar algo, hay que elegir algo muy pequeño. Por ejemplo, ahora está, digamos, guerra, ¿no? Digamos, Ucrania y Rusia. ¿Quién gana? Rusia, ¿no? Ahora está ganando Rusia, ¿no? Invadiendo el territorio de Ucrania. ¿Sí o no? Porque Rusia es un país muy grande. Entonces, es lógico, porque es el país más grande. Entonces, ¿por qué Dios eligió el país tan insignificante? Es para mostrar el poder de Dios. Mira ese dibujo. Si pelea el niño y el adulto, ¿quién gana? Adulto, ¿no? Lógico. Pero si gana el niño, sabemos detrás de ese niño hay un poder, ¿sí o no? Y por eso Dios de esa manera muestra el poder de Dios, la existencia de Dios. Y por eso, a través del pueblo de Israel también podemos conocer el Dios. No solamente científicamente, no solamente históricamente, sino con ese pueblo también podemos conocer Dios que existe, ¿verdad? Y la Biblia es la palabra de Dios. Aquí, por el tiempo, voy a resumir un poquito la historia. Desde Adán hasta Noé, como 1600 años, ¿no? Y luego 400 años,
de 1600 años después del diluvio y vivieron 400 años. Y luego allí Dios eligió un hombre que se llama Abraham. Y luego, después de Abraham, y empieza otra parte de la historia. Y así 2000 años y venido Jesucristo. Después de venir Jesucristo, hoy en día ha pasado más de 2000 años, 2025, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Dios ha elegido un hombre que se llama Abraham. Aquí dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendiciré a los que te bendijere y a los que te maldijere, maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios prometido a Abraham 3 cosas. Aquí, tierra y las bendiciones. Entonces, si vemos él, si ha recibido toda esta cosa, sabemos que Dios que existe, ¿sí o no? Con Dios prometido con él la tierra, la nación grande y bendición. Vamos a ver rápidamente la historia de Israel, de Abraham. Abraham ha tenido el hijo que se llama Isaac. Isaac ha tenido el hijo que se llama Jacob y José. Y luego ellos vivieron en el 400 años en el Egipto. Y luego ellos pasaron el Mar Rojo. Y luego en el Mar Rojo, después de pasar el Mar Rojo en el desierto, vivieron 400 años. Y luego fueron época de jueces, 350 años. Y después época de reyes. Y después, en el último rey, el Salomón, cuando terminó, y Israel se dividieron 2 partes. Norte Israel, sur Judá. Y luego, norte Israel, destruido por Asiria. Y sur Judá, destruido por Babilonia. Y luego Persia, Grecia y Roma. Y en el tiempo de Roma, Jesús murió. Pilato, aquí en el Romano capítulo 27, versículo 22, 23, Pilato les preguntó, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todo el mundo dice, se ha crucificado. Y aquí dice, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así Jesús que murió en la cruz. El pueblo de Israel es un pueblo especial. Todos nosotros tenemos nuestra historia, ¿no? De cada uno de su país. ¿Cómo registra la historia? Según lo que pasa, ¿no? Si pasan alguna cosa, se registra en la historia. Pero el pueblo de Israel, en la Biblia, antes de ocurrirse las cosas, ya está registrado. Y luego cumple según lo que está escrito. Ese es el pueblo de Israel. Y Dios, elegido ese pueblo, y desde el principio ya está escrito su fin, incluso lo que va a pasar. Aún no que ha pasado, pero ya está registrado. Según lo que registrado y la historia de Israel está pasando. Después de morir Jesucristo, mira, en el Lucas capítulo 21, versículo 20 a 24, pero cuando viniera a Jerusalén rodeado de ejército, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de valle, ella, váyanse y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de destrucción para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mira, en la Biblia está escrito hace muchísimos años antes, pero ya está registrado cómo se va a destruir. Después de matar a Jesucristo, 70 años después,
en el Imperio Romano, Titos, ellos atacaron Jerusalén y luego llevaron todas las joyas de Jerusalén a Roma. Y luego, después de destruir Jerusalén, ellos esparcieron por todo el mundo. Y en Levítico capítulo 26, versículo 33, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, desierta, vuestras ciudades. Antes de ocurrirse, y esto ya está registrado, y en nuestro tiempo, después de venir Jesucristo, ha cumplido eso, lo que está escrito. Dice, esparciré por toda parte. Todo, todo. Incluso en España también vivieron los judíos, los israelitas. Pero ¿por qué ellos esparcieron todo? Porque ellos por desobediencia de la palabra de Dios. Resultado de la desobediencia. Antes hemos visto Dios prometido con Abraham la tierra, ¿no? Y la bendición, ¿sí o no? Pero ¿por qué? Ellos destruyeron y esparcieron por toda parte. El resultado es de desobediencia. La tierra prometida se convirtieron en la tierra desolada. El pueblo de Israel se esparcieron por todo el mundo. Todas las bendiciones que Dios tenía planeadas para darse a Israel, convirtieron en maldición y muertes. Del pecado de Israel, desobediencia de la palabra de Dios, adoración de ídolo, rechazó a Jesucristo. Y vemos todo lo que está ocurrido en el pueblo de Israel, según lo que está escrito en la Biblia. Y de esto es verdad, es real. Tenemos que creer la palabra, tenemos que creer la Biblia, es la palabra de Dios. Mira, en el Levítico capítulo 26, versículo 33, y a vosotros os esparciré entre las naciones, ¿no? Y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Mira, genocidios principales de Israel. En años 70, caída de Jerusalén por general Titus de Roma. Y luego, año 313, reconocimiento de asesinato de los judíos a través de mandato de Milano. La guerra cruzada. Asesinato por la razón de la violencia de peste en Europa. Asesinato 4 millones de judíos en la guerra entre Rusia y Polonia. Asesinato 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Él mató 6 millones de judíos, donde fueron sido perseguidos, esparcidos por toda tierra. Mira, Ezequiel, capítulo 23, versículo 25, 26. Y pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedarás caerás a espada. Ellos tomaron a tus hijos y tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de dolorosas enfermedades. Morirán, no serán planeados ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servían de comida y las aves
del cielo y las bestias de la tierra. Ellos en la Segunda Guerra Mundial, ellos murieron de esa manera. En la Biblia ya está registrado hace muchísimos años antes, ellos que van a morir de esa manera. Y en nuestro tiempo hemos comprobado, ha cumplido. La razón de la destrucción del pueblo de Israel. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a Dios ajeno, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Ellos desobedecieron la palabra de Dios. Hemos visto sus desobediencias. Ellos les vieron muchos castigos. Y a través del cumplimiento de la palabra de Dios, tenemos que tener el temor a nuestro Dios también. Ellos recibieron tantos castigos. Y si nosotros, si no recibimos el Señor, ¿qué castigo recibiremos? Mira, el pueblo de Israel como simboliza como árbol verde y nosotros como gentiles somos árboles secos. Si caemos en el infierno, ¿cuál quemaría más rápido? El seco nosotros, ¿no? Y por eso, desde ayer hasta hoy, hemos aprendido la palabra de Dios científicamente, históricamente, que Dios cumple su palabra. Y también hemos, con poco tiempo, hemos visto la historia del pueblo de Israel. Según lo que está escrito, el pueblo de Israel sufrieron, esparcieron, recibieron el juicio. Entonces, ¿en la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Entonces, nosotros desde el principio, ¿por qué tenemos que aprender la palabra? Porque en ella hay vida eterna. Y por eso tenemos que aprender la palabra. Por eso tenemos que conocer correctamente la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que está escrito la Biblia? ¿Cómo podemos tener la vida eterna? Y tenemos que creer conforme la palabra. Mañana también vamos a aprender el futuro y seguir un poquito de la historia de Israel actual. Y luego, ¿qué va a pasar después? Si en nuestro tiempo ha cumplido todas las cosas, lo que ha escrito o no. Entonces, el juicio también, según lo que está escrito, también existe. Y por eso tenemos que aprender la palabra. ¿Qué tal? ¿Bien? Con la prueba de Arca de Noé, Huerto de Edén, sabemos que la palabra de Dios es verdad, ¿sí o no? Hemos comprobado. ¿A que sí? Entonces, que seguir vamos aprendiendo y vamos a tener como conocimiento correcto sobre la Biblia. Y así podemos tener la fe correcta. Sin saber nada y no podemos tener la fe correcta. Dios no quiere nosotros creemos a Él ciegamente, incondicionalmente. Dios nos ha mostrado con su palabra. Y por eso tenemos que creer conforme la palabra de Dios. ¿Vale? Y mañana también vamos a aprender. Mañana muy interesante. Mañana vamos a aprender el futuro. Y todos estamos hablando sobre la última guerra. ¿Y qué va a pasar? Y vamos a juntos a estudiar, ¿vale? Y por eso que no faltéis en ningún día. Aguanta un poquito más. Hoy es martes, ya terminado. Mañana, miércoles, jueves, viernes, 3 días más y podemos recibir
la vida eterna, puede ir al reino de Dios según la palabra. 3 días solo. Invertir vuestro tiempo, por favor. Porque nosotros para conseguir algo siempre invertimos, ¿no? Para conseguir un mes de sueldo, trabajamos duro un mes para mantener nuestra vida. Un mes trabajando duro para cobrar solo un sueldo. Pero solo aguantando 3 días más puede obtener la vida eterna. Por eso que tenemos que seguir escuchando hasta el final, ¿vale? Que no faltéis ningún día más y vamos a orar y terminamos. Dios Padre de amor y misericordioso, y te damos gracias, nos has dado ese tiempo para que podamos aprender tu palabra. Hoy a través del huerto de Edén y diluvio de Noé, hemos comprobado la palabra de Dios es verdad, que Dios existe. Y Dios, enséñanos con su palabra para que nosotros podamos conocer más tu voluntad. Y como el propósito de este seminario bíblico, y al final todo, podemos tener la vida eterna. Por eso, Dios, enséñanos, danos un corazón humildes. Guíenos hasta el final, que no faltemos ni un día más. Y el paso de la vuelta a casa también guíenos con tu espíritu. Y el resto de tiempo dejamos todo en tu poderosa mano. Hemos orado con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.